El libro sobre el que Jorge y yo hablaremos se llama La visión de los vencidos, escrito por Miguel León Portilla. Miguel León Portilla fue un historiador, antropólogo y filósofo mexicano, experto en materia del pensamiento y literatura náhuatl. También se especializó en las culturas prehispánicas, defensa de los derechos indígenas, humanismo hispánico en México e interrelaciones culturales entre el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. Fue investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y ganó la medalla Belisario Domínguez. También se le otorgó 18 veces el doctorado honoris causa en diferentes partes del mundo, desde Praga hasta Estados Unidos. También fue embajador de México ante la UNESCO entre los años 1987 a 1992. Desafortunadamente falleció en 2019 a la edad de 93 años. Sobre el libro. El libro narra la conquista de los españoles sobre tierra azteca. Empieza desde los presagios que fueron augurados por los brujos de Tenochtitlán hasta la conquista y caída de Tenochtitlán. Y es importante porque relata los sucesos que los indígenas vivieron y que muchas veces es ignorado y se toma como cierta la historia que los españoles cuentan. Y bueno, por otro lado, el libro de Miguel León Portilla tiene el objetivo de describir el proceso de la conquista española sobre los nativos, y pues para esto nos narra mediante diversos textos indígenas antiguos cómo fue que los españoles interactuaron con los nativos y cómo es que se llevó a cabo pues la formación de lo que hoy es México, logrando un gran impacto histórico. Y algo que me pareció muy interesante y útil es que, como mencioné, el autor utiliza diversos textos antiguos, como lo son el Códice Ramírez, el Códice Florentino o el Códice Ubin, que pues son pues una serie de manuscritos que nos relatan anécdotas y testimonios pasados. Y pues también me gustaría comenzar por describir la interacción y algunos de los diálogos pues, que Hernán Cortés y su gente mantuvieron con los nativos, ¿no? Porque pues estos primeros contactos, cabe mencionar pues la importancia que tienen, puesto que pudieron haber sido agresivos o pasivos, ¿no? Y esto lo voy a explicar más adelante. El libro son la recopilación de información rescatada desde el punto de vista indígena. En el primer capítulo relata sobre los presagios que se vivieron en Tenochtitlán. Fueron momentos inciertos, de miedo, de crisis y de incertidumbre, porque vieron fuego en el cielo, hombres deformes, incendios en templos e incluso se registran los antecedentes de la Llorona. Ellos los llamaron como presagios funestos. Todo lo anterior sucedió en el año 1517, 2 años antes de la llegada de los españoles. En el segundo capítulo se anunció la llegada de los españoles, vistos desde la costa del Golfo de México por un mensajero que, viendo esto, fue con Moctezuma a informarle. Describía sus barcos como torres o cerros pequeños que flotaban sobre el agua. También al saber esto, fueron llamados sabios y hechiceros para saber qué es lo que le deparaba a Tenochtitlan en el futuro, pero nadie pudo dar una respuesta certera. Pensaron que eran Quetzalcóatl que volvían como sus códices lo marcaban. Las personas mensajeras iban a la costa, reportaron a Moctezuma qué es lo que hacían. En el siguiente capítulo narra que recibieron a quienes ellos creían como Quetzalcóatl con ofrendas que Moctezuma envió, y los españoles ya habían desembarcado en la costa. También aborda que los mensajeros que se ubicaban en la costa informaron a Moctezuma de sus cañones y en los animales en los que iban montados. Al saber esto, Moctezuma, dudoso y temeroso de lo que fuera a pasar porque no creía al 100% que realmente fuera Quetzalcóatl el que había vuelto en los barcos, mandó a hacer maleficios a los españoles para evitar que llegaran a Tenochtitlán. Desafortunadamente, los maleficios no funcionaron y Moctezuma fue informado con esto. Entonces, resignado, aceptó a los españoles y dijo que sé lo que Quetzalcóatl quiere.
Posteriormente, los españoles comienzan a combatir, primero contra unos otomíes procedentes de Tlacoac. Luego avanzaron contra los tlaxcaltecas en una matanza, ganando los españoles porque no quisieron aliarse con Cortés y no hicieron caso a Patlahuitzán, que les había dicho que salieran con ellos. Todo esto terminó en una matanza. Una vez derrotados, avanzaron al Valle de México con los tlaxcaltecas, pero Moctezuma, sin saber, le envió más ofrendas pensando que era Quetzalcóatl. Esta vez fue oro. Y el libro dice que los españoles con los ojos brillosos aceptaron muy gustosos esta ofrenda, que finalmente, años después, como se sabe, saquearon y se llevaron a España. Cuando los mensajeros regresaron con Moctezuma, se dio cuenta de su error y se preparó para lo que se avecinaba. Cuando los españoles se encaminaban hacia México o Tenochtitlán, pues se toparon con el príncipe Ixtlilxóchitl, el cual decidió salir para pues encontrarse con Cortés, obviamente acompañado de más personas, pero la importancia de esto es que él venía en son de paz. Y pues como el príncipe Ixtlilxóchitl era señor de Texcoco, pues la gente de Texcoco pues se vio confiada, ¿no? Y se unieron a los conquistadores de manera pacífica. Sin embargo, aquí, desde este momento se puede ver cómo empezaron a existir opiniones opuestas sobre los extraños foráneos, puesto que la mamá del príncipe pues reaccionó de manera violenta cuando los españoles pues los invitaron a cambiar de religión. Y, y pues la verdad es que el cambio de religión siempre fue pues uno de los objetivos principales de los españoles con los nativos, ¿no? Y, y bueno, por otro lado, cuando Moctezuma se enteró de que pues de la presencia de los conquistadores en Texcoco, pues reúne a los indígenas para decidir si era conveniente recibir pacíficamente o no a los extraños, a los conquistadores. Y, y pues hubo nativos como el príncipe que inmediatamente aceptaron todo lo de los españoles, ¿no? Su ideología, su religión. Y incluso él y su familia y muchos de los habitantes de Texcoco, pues, fueron bautizados por los españoles pues, con mucho gusto, o sea, no fueron obligados. Ellos tuvieron pues, la intención, o sea, ellos querían ser bautizados, querían, pues, someterse por la ideología española. Y pues aquí empezó la división, ¿no? Porque unos querían recibir la religión y otros no querían. Había personas que se rehusaban a cambiar su ideología. Pero bueno, en cuanto a la conquista, los españoles ya unidos con los tlaxcaltecas y con otros, este, con otros nativos, con otras, este, comunidades, pues se encaminaron hacia México, donde pues se toparon con Moctezuma, ¿no? Y pues ahí es donde entra la importancia pues de los antes mencionados textos antiguos, ¿no? Puesto que el Códice Florentino es una serie de manuscritos en donde se conservan los diálogos que sostuvo Cortés con Moctezuma, que de hecho fueron primeramente de amistad. Luego, pues Moctezuma lo recibió pacíficamente con los brazos abiertos, ofreciéndole pues de todo, ¿no? Le ofrecía comida, vestimenta, artefactos, decoración, de todo. Y, y pues puede que en esta parte de la historia pues empezaran el miedo de los nativos hacia los conquistadores, puesto que Moctezuma le reveló a Cortés la ubicación del gran tesoro mexica y pues Cortés siempre tuvo pues un deseo por el oro. Entonces, pues una vez con la localización de este tesoro, se adueñó del oro, saqueó el oro y quemó todo lo demás. O sea, pues el tesoro estaba contenido por oro y por muchas otras cosas valiosas de los mexicas, como plumas de quetzal y otros artefactos valiosos. Y pues esto fue uno de
de las acciones de Cortés que empezó a cultivar el oro en, en los nativos. Y pues es muy importante cómo los códices narran uno de los hechos más importantes de la conquista, que fue la matanza de Pedro de Alvarado durante la fiesta de Toxcatl. Y pues esta matanza fue lo que detonó la guerra, fue la causa principal de la guerra. Y pues esta guerra duró días hasta que Cortés, pues con la intención de derrocar la ciudad, pues atacó con todo, atacó con cañones, incluso con catapultas, ¿no? Sin embargo, pues después de 7 días de guerra, pues los españoles se vieron en desventaja y decidieron huir de la ciudad bajo el ataque de los guerreros mexicas. Y a esta serie de sucesos se le conoce como la famosa Noche Triste, que fue la retirada de Cortés y su ejército a manos de los mexicas. Entonces, pues el libro va explicando poco a poco el proceso de conquista, no sin antes pues haber explicado detalladamente las intenciones pacíficas que tenían Ixtlilxóchitl y Moctezuma, que incluso se vieron dispuestos a cambiar su religión y su ideología con tal de recibir pacíficamente a los extraños. Y pues ya sabemos en qué acaba la historia, ¿no? Los españoles decidieron contraatacar la ciudad pues más fuertes con ayuda de los tlaxcaltecas y de otros grupos. Y pues esto pues, pues fue lo que le dio fin al Imperio Mexicano. Pero también cabe mencionar otros aspectos que también influyeron en, en esta conquista, que fueron, por ejemplo, la viruela que trajeron los españoles, que pues ya sea con la intención o no, pues debilitaron al ejército mexica. Este, y pues hechos muy importantes fueron los que sucedieron entre los años 1520 y 1521. Y fueron tan importantes que incluso existen redacciones en náhuatl que se conservan hoy en día en la Biblioteca Nacional de París. Y pues para saber lo que México es hoy en día, resulta importante conocer hechos pasados que sucedieron hace más de 500 años en el continente americano. Y La visión de los vencidos, este libro, es una obra que nos ayuda a recordar estos sucesos.